aquí. Y bueno, este es lo que vamos a trabajar, es un paciente femenino eh, de 44 años, ¿sí? Que se encuentra internada en una unidad de cuidados intensivos, una UCI, ventilada mecánicamente, en su quinto día por presentar un cuadro severo de distrés respiratorio. ¿Sí? Su peso es de 98 kilos y su talla es de 1,68 m. ¿Sí? La gasometría arterial tiene un pH de 7,21, una presión parcial de oxígeno de 63 milímetros de mercurio, una presión parcial de CO2 de 77 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 19 y está saturando 89%. Sí, y uno aquí ya teníamos que pararnos. Yo le sugiero que yo lo voy a hacer. Le voy a tomar una imagen a la pantalla, ¿sí? Para poder tener en cuenta estos datos que tenemos, que hemos fijado, porque vamos a trabajar sobre ellos, ¿eh? Entonces, yo les sugiero, yo ya lo hice, le tomé una imagen para poder trabajar sobre estos parámetros que tenemos en en este paciente. ¿Sí? El hecho de que sea un paciente de distrés respiratorio severo, tenemos que manejarnos con cuidados específicos. O sea, el síndrome de distrés respiratorio es un conjunto de signos y síntomas, como bien lo dice el síndrome respiratorio, donde se lo diagnostica de acuerdo leve, moderado o severo, de acuerdo al compromiso. No vamos a hablar de ello hoy, pero es una enfermedad que es muy heterogénea con respecto a que es el pulmón, donde hay alveolos que están abiertos y otros colapsados, y esto genera una dificultad para ventilar, porque muchos de los alveolos están enfermos, colapsados, eh, y eso impide, ¿no? La hematosis, la ventilación, la oxigenación, y entonces es complicado. Entonces hay que cuidar los alvéolos que están sanos y ventilarlo de manera protectiva, y los que están enfermos por ahora no se trabajarán con diferentes formas, con antibióticos, se da tiempo, se habrá ver si se recluta o no, otra historia eso. Pero lo que tenemos que cuidar son ese pulmón que está sano. Por eso hace muchos años ya eh, se los denominó pulmón de bebé, o sea, se ventilaba como si fuese un bebé, el tamaño, un pulmón pequeño. Este bebé ya es adulto, ya eso fue eh, el nombre se le dio en los años, en el 2000, justamente se publicó sobre ese tema de pulmón, Babylang, pulmón de bebé, para un paciente trabajar un pulmón distesado. Ya estamos a 23, ya tiene 23 años el bebé. Y, y bueno, pues justamente para proteger al pulmón que está sano, no lesionarlo. O sea, si yo tengo un pulmón que está, supongamos que uno dice, tengo un objetivo de volumen de 7 litros. Bien, 7 litros. Y, pero este es un distrés respiratorio, es un objetivo para un pulmón sano, pero es un distrés respiratorio y en donde el 50% quizás está comprometido, yo tengo que ventilarlo por ese 50% y no por el total. Entonces, el volumen minuto que que estaría aceptando es bastante menos, quizás el 60%, 50% de ese valor que hemos hablado de referencia, y va a depender de las características del distrés, bueno, ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, es muy importante el volumen corriente justamente para proteger a ese pulmón. Entonces vamos a adecuar ese volumen corriente teniendo en cuenta un cálculo que teníamos que hacer, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ir haciéndolo como para allá y poniéndolo en el ventilador cuando vayamos a hacer el, ponerlo en ventilar al paciente, ¿no? Y entonces el paciente pesa 98 kilos, esto quiero que me ayude, ¿no? Se lo hacemos juntos, ¿sí? Pesa 98 kilos
y mide 1,68 m. Para el test respiratorio tendríamos que buscar eh, un, normalmente es entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso teórico para un pulmón sano. Eh, también se manejan otros autores, manejan entre 7 y 10 mililitros para un pulmón sano, siempre buscando el volumen menor, o sea, 7 mililitros. Entonces estamos hablando para un pulmón sano, ya sea uno autor u otro, entre 6 y 8 mililitros. ¿Sí? Normalmente hablamos de 7 mililitros para 6 mililitros para un pulmón sano. Ahora, para un paciente con un pulmón distresado, se maneja volúmenes más pequeños, 5 mililitros, 4, pero 5 mililitros se trata de manejar como un parámetro de seguridad, ¿no? Por kilo de peso teórico o predicho, 5 mililitros. ¿Está bien? Entonces, hagamos el cálculo. Supongamos que para hacerlo más fácil que el cálculo predicho, para hacerlo bien rápido, supongamos que vamos por peso ideal y mide 1,68 m. Lo medimos con un centímetro. Si no está distrezado, un centímetro, y le medimos de la cabeza a los pies 1,68 m. ¿Cuál sería el peso ideal? Sería 1,68 m. Hagan el cálculo, ¿no? O sea, talla por metro cuadrado. ¿Cuánto mide? 1,68 m, o sea, 1,68 m por 1,68, eso sería metro cuadrado. A ese valor le multiplicamos, porque es un varón, no, perdón, es una mujer, femenino, 21,3. ¿Lo hacen? Ahí lo tienen, hacen el cálculo. Peso ideal, 59,700. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Yo no lo hice todavía, ¿no? Sería 1,68 por 1,68 y a ese resultado lo multiplicamos por 21,3. ¿Está bien así? Entonces serían 59,700. ¿Están de acuerdo? 60,100. Rosario dice, bueno, hay una diferencia de nada. Eso tiene que lo voy a hacer el cálculo. Permítanme, déjenme ver. 60 a 100, ahí está, 60 a 100, 60, ahí está, 60. ¿Está bien? Bueno, 60, quedamos ahí con 60 kilos. 60 kilos, ahí está. Entonces, 60 kilos es el peso ideal, ¿sí? Y si lo 60 kilos. Y para calcular el volumen que vamos a administrar, como este paciente es un distrés respiratorio, lo vamos a multiplicar por 5. O sea, esos 60 lo vamos a multiplicar por 5. Entonces sería 6 por 5, 30. Serían 300 mililitros, ¿verdad? De volumen corriente. ¿Estamos de acuerdo? Fantástico, todo de acuerdo. Ahí está. Entonces, el volumen corriente que vamos a fijar para un paciente distresado es de 300 de volumen corriente. Ahí ya lo tenemos, ¿eh? Ahí tenemos 300. Fantástico. De acuerdo al peso teórico. Y con respecto a la gasometría, después vamos a ver algunas fórmulas. Este paciente por gasometría, ¿qué dirían? ¿Cómo está? Teniendo en cuenta que está 721, la presión parcial de oxígeno 63, a nivel del mar, ¿eh? O sea, siempre los parámetros hace una conversión eh, para tener en cuenta, ¿no? Los valores eh, estándares que lo hace a nivel del mar. Rosario dice acidosis respiratoria. No sé si están. A ver, ¿alguien más? Claramente el pH está ácido, ¿sí? Hay una respuesta, dice acidosis respiratoria Rosario. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien dice otra cosa? Vamos a analizar esto rápido. Sí, es una acidosis,
pero no solamente respiratoria. ¿Qué me marca lo respiratorio? La PCO2, que está con 77 milímetros de mercurio, y acá dice, Marco dice, el bicarbonato también está bajo. Claro que está bajo. Sí, exacto, Marjorie. Sí, entonces tenemos baja. La alta, elevada, la PCO2, que eso genera que el pH esté ácido, este es el componente respiratorio, entonces es una acidosis respiratoria, pero también metabólica, porque el bicarbonato está 19 mil equivalente litro normal, y el valor normal es por encima de esto. ¿Está bien? Eh, Estamos hablando entre 22 y 26 mil equivalente litro. Está en 19, está por debajo. Y está desaturando también. Entonces, esta es una acidosis, porque no puede ser una alcalosis, eh, Rosario, porque el pH está ácido, 7,21. Entonces, es una acidosis mixta. ¿Por qué? Porque está el bicarbonato, la PCO2 elevada, retiene CO2, y el bicarbonato está bajo, por eso es mixta. Ambos. Y entonces uno podría tener en cuenta con esto, ¿sí? Sacar una imagen ya, ¿sí? Podría saber ajustar de acuerdo a fórmulas que existen para ajustar, por ejemplo, la PCO2 para mejorar, vemos que estaba muy ácido, para ajustar la FiO2 de acuerdo a la gasometría, para ajustar también el volumen minuto. Estas fórmulas también le pueden sacar una imagen con el teléfono, o tomar una imagen para ver de utilizarlas. ¿Sí? Y entonces vayamos teniendo en cuenta a este paciente, ¿sí? Vamos a darle paso, voy a dejar de compartir, y entonces vamos a ventilar a nuestro paciente. Vamos a buscar el ventilador, voy a dejar de compartir, ahí estamos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ventilar a este paciente de acuerdo a las características que tiene, ¿no? Aquí tengo yo el simulador descargado, voy a, voy a Spanish, español, ahí se va a cargar. ¿Sí? Aquí, modo ventilatorio, voy a controlar por volumen. Ahí voy a confirmar que voy a controlar por volumen y se me habilita esta pantalla. ¿Sí? Aquí tenemos la forma como voy a integrar el flujo. ¿Viste? En el modo volumétrico puedo elegir la forma. Vean, esta es decreciente y puedo hacerla que sea cuadrática. ¿Sí? Voy a elegir la cuadrática. El tiempo expiratorio es importante, ¿sí? En el modo, en siempre, cuando hablamos de ventilación mandatoria, el tiempo, recuerden que siempre es importante. En el caso, aquí estamos trabajando control de volumen, ¿sí? Aquí vemos en este equipo, no tengo el tiempo expiratorio, lo vimos en la otra clase, sino es relación IE, aquí con una relación IE 1-2 para una frecuencia de 15. Esto es re importante también, la frecuencia respiratoria para que ventilar al paciente. Podríamos colocar una frecuencia respiratoria en un paciente con acidosis respiratoria y mixta, con un distrés respiratorio, una frecuencia de 20 porque manejamos volúmenes pequeños. ¿Qué volumen decíamos que íbamos a fijar acá? Eran 300, ¿se acuerdan que estaba de acuerdo al peso teórico? ¿Sí? Y la patología, eh, la PIP, estos pacientes que normalmente tratamos de mejorar la oxigenación y tratando que se vayan reclutando. Una PIP de 7 mínima u 8 estaría bien, todo va a depender de este paciente. Si uno ve la característica del paciente, yo voy a ver la imagen que yo tomé, pero decíamos que teníamos, a ver, este paciente pesa 98 kilos y lo estamos ventilando con 60. Tiene 38 kilos de sobrepeso.
tiene que decir, eso puede tener una paciente con abdomen voluminoso y esto genera colapso expiratorio, ¿no? Por el peso que está sobre el abdomen, la masa abdominal. Entonces, este paciente, si uno habla de masa, ¿se acuerda que hablamos de índice de masa corporal de acuerdo a la PIB? Bueno, este paciente tranquilamente podríamos hacer el cálculo, podríamos tener una PIB de 9, 10. Este paciente necesitaría esta paciente para mejorar la oxigenación y ir reclutando. Entonces, la PIE es importante para reclutar, para oxigenar. Los volúmenes protectivos ya los tenemos. El tiempo expiratorio, importante. Vean qué tiempo expiratorio. Tengo un tiempo expiratorio de 1 segundo y un tiempo expiratorio de 2. Podría ser que esté bien. eh, eh, Quizás seguro para un paciente estresado está bueno la pausa inspiratoria. Se trabajó mucho con el tema de el distrés respiratorio, ¿no? Y con el COVID y la pausa inspiratoria, o sea, mantener el volumen corriente. Por ejemplo, si yo tengo un distrés respiratorio y estoy administrando poco volumen y yo sé que tengo las membranas alvéolos capilares lesionadas, producto de esta propia enfermedad que produce una fibrosis y ¿no? Un exudado trasudado inicialmente, eso va progresando en una fibrosis y esto reduce la permeabilidad y hace que tarde más los gases en pasar de una membrana a la otra, y esto entonces genera, o sea, necesito darle más tiempo para que la hematosis se genere. Entonces, se trabajó mucho en pandemia y con las pausas inspiratorias, ¿sí? Esto de mantener ese volumen y generar una pausa para darle más tiempo a la hematosis, ¿sí? Entonces yo podría colocar aquí tranquilamente, esto es meseta, yo puedo colocar una pausa inspiratoria de un porcentaje de ese tiempo expiratorio para que generar una pausa y esta pausa hace que ese volumen que está en blanco, ese volumen corriente, al tener esa pausa, genere más tiempo para la posibilidad de la matosis. Podemos colocar una pausa expiratoria. Esto anduvo, lo voy a repetir muy bien. Podemos generar una pausa del 30%, está bien. 20, 30, esto lo vamos a ir viendo. Y el disparo, vemos por presión, por flujo. El paciente va a estar dormido. eh, no importa cuál tipo de sedado. Aquí lo dejé lo más sensible por presión a menos 0,5. Entonces aquí tenemos ya los parámetros de seteo para un paciente distresado. La FIO2, porque está desaturando y podemos comenzar inicialmente con una FIO2 siempre un poco más alta, ¿sí? Siempre buscando objetivos de saturación. Quizás inicialmente tenga una FIO2 elevada y después veremos en la medida de que hagamos los cálculos y vemos como si lo podemos medir mejorando, confirmamos estos parámetros, es decir, aquí están los parámetros que hemos fijado, confirmamos estos parámetros y vamos a ver el tema de las alarmas. Importante, la alarma de presión máxima, si la vamos a ir fijando, no tiene que ser superior a 30, o sea, presión de meseta, pero aquí claramente puede haber mayor presión en la vía aérea, así que vamos a poner ahí 35, estaría bien. Yo sé que estoy convencido de que ahí no lo va a afectar porque tenemos una presión de resistencia, recuerden, ¿no? En la presión vía aérea, ¿no? Que tiene que ver con la resistencia de todo lo que es la vía aérea. Volumen minuto, importante también, porque si estamos dando una protección en cuanto al volumen corriente y bueno, también el volumen minuto, la protección que vamos a hacer no solamente es en el volumen máximo, sino también la frecuencia respiratoria. Eh, la frecuencia respiratoria, el volumen minuto se relaciona con la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Eso es claro, clarísimo. Ahora,
eh, el, el volumen minuto expirado, expiratorio, muchos hablan de expiratorio porque el controlador lo tiene la válvula exhalatoria, la máquina entrega, pero mucho parte del aire se puede perder en el camino. Lo importante es cuánto le llega para saber si hay fugas y todo, por ejemplo, por ahí. Entonces es muy importante el volumen minuto expirado. Y vuelvo a repetir, tiene que ver con incremento de la frecuencia respiratoria. El paciente se despertó, no debería, estando con un estrés respiratorio inicialmente intubado. ¿Sí? Entonces tenemos que, si tenemos un volumen corriente de, deseamos de este paciente 7 litros, no, menos, perdón, este paciente pesaba 60 kilos, 6 litros. Bueno, no podemos, no podría superar los, siempre trabajamos con un 30% por encima y por debajo de valor de referencia. Pero este paciente tiene un distrés, podríamos trabajar tranquilamente con 8 litros máximo, 7 litros máximo, porque eh, al paciente, tenemos un paciente complicado, ¿no? En cuanto a la característica del pulmón. Poner 7 litros ahí. La frecuencia pusimos de una frecuencia basal de 20. Dejamos, podemos dejarla a 23. Si el paciente se despierta, por ahí aumenta la frecuencia respiratoria. Eso va a ser un indicador de que está despierto. Volumen tidal máximo, pusimos 300. Si ese volumen, estamos trabajando volumen corriente de 300, si el modo de ventilación mandatoria continua, control de volumen no va a cambiar, excepto que haya sincronías, pero podemos colocar un volumen minuto, perdón, MT máximo de 500, ¿sí? Por encima de esos 300 que pusimos. El 30% son 90, ¿no? Y de 300 o 400 puede ser el volumen corriente, ¿no? No coloca el 30% por encima y por debajo del balón fijado. Aquí podemos poner 200 mínimo. Ahí. Tiempo de apnea, no va a haber apnea porque es mandatorio. Ahí tenemos los, los parámetros. Ya fijamos los volúmenes, así que aquí podemos haber puesto mujer, haber puesto los parámetros, pero tenemos que cambiarlo porque este paciente es estresado. Comenzamos ahí, empezamos. Vamos a fijar, vamos a ir a monitorización para que esto se vea diferente. Ahí vamos ahí, o sea, vamos a gráficos y podemos ir cambiando, ¿no? Los gráficos de diferentes formas. Vamos a gráficos y vamos a diseño uno como para que se vea más. Vamos a el paciente que está distresado. Vamos aquí a este botón, esta pestaña que está aquí lateral a la izquierda. Paciente, apretamos con el mouse a la izquierda y vamos a síndrome respiratorio aquí. Lo apretamos y ya vean cómo cambió. Aquí está normal, 64, la compliant, 64, y cuando yo voy a distrés respiratorio, se va a reducir porque tiene que ver, porque aumenta la resistencia, porque tengo un paciente más, eh, más duro el pulmón. Entonces voy a distrés respiratorio, ¿sí? Vean cómo bajó, ¿no? Ahí está. Dice, ahí está, ahí lo tenemos. Entonces ahí está ventilado con los parámetros que fijamos. Está ventilado con un BT de 300, una PIP de 9, una FIO2 del 80%, una frecuencia de 20, ¿sí? Ahí lo tenemos ventilado al paciente. Si una plató, cuando uno parece, bueno, y con esta característica de pulmón, ¿cuál es la plató? Aquí vemos, ¿sí? No lo puedo pausar, pero aquí vemos la presión pico, que es la presión máxima, la presión meseta, que es la presión de pausa o presión plató, la PIP, ¿sí? Y entonces yo puedo ir a monitorización aquí abajo, si yo no quiero hacer el cálculo, voy a monitorización y veo, la presión pico es de 25,
y me lo está marcando. La presión meseta es de 22. Sino, la presión de resistencia, o sea, este valor que era la presión pico menos presión meseta, dividido la velocidad del flujo en litros segundo. Y si yo quiero saber este valor de referencia de resistencia, voy acá, resistencia expiratoria, 9. El valor normal es por debajo de 10, o sea que aquí lo hace el cálculo solo la máquina. 25 la presión pico y la presión meseta de 22 son 3, y lo divide por el flujo, o sea, litros segundo. Entonces, aquí está esta resistencia de la vía aérea, es de 9 centímetros litros segundos, que es el cálculo que hemos hecho a otra vez. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí la máquina lo hace de manera automática. Y la presión plató, decíamos que era de 22, está por debajo de 30, está protectiva. Y si uno habla de presión de conducción, la presión de distensibilidad, tendríamos que ver que es presión meseta, 22 menos la PIP. ¿Cuánto es la PIP? 9. Serían 22, 13. Entonces, esta presión de conducción, que es lo mismo que sería la presión eh, de soporte, esa presión de conducción, es de 13, lo normal es de menor a 15. ¿Está bien? Presión meseta menos PIP, presión meseta 22 menos PIP 9, 13, ¿no? 13 es la presión de conducción o driving pressure, ¿sí? El valor normal es de menor a 15. Entonces ahí estamos protectivos. Entonces aquí ya salimos de acá y ahí está. El paciente está ventilado de manera protectiva. Ahora uno diría, bueno, ¿podría hacer cambios? Sí. Y si aquí vemos, si vamos a las fórmulas, sacar una imagen a la fórmula, pues si no, eh, sí, ¿no? Sacar una imagen y uno diría, bueno, yo tengo, a ver, este paciente estaba con un pH, quiero verlo, un pH de 7,21. Tiene una acidosis mixta, ¿verdad? Respiratoria y metabólica. Y yo sé que para mejorar la PCO2, ¿qué tengo que hacer para bajar? Está ácido, tengo que aumentar el volumen minuto. ¿Y cómo lo aumento, el volumen minuto? Lo aumento incrementando la frecuencia respiratoria y o el volumen corriente. ¿Está bien? Dice, ¿por qué si tiene volumen minuto de ese litro si tenemos un BT de 300? Sí, porque tengo una frecuencia de 20. Por eso, tengo 300 de volumen corriente por 20, son 6 litros. ¿Está bien? Entonces 300 de volumen corriente de 300 por 20, que es la frecuencia, son 6 litros. Esto estoy respondiendo a una pregunta del chat, de Janina. Bien. Entonces yo podría modificar de acuerdo a las fórmulas. Yo digo, cuando está hipercámnico, una de las posibilidades es incrementar el volumen corriente y o aumentar la frecuencia respiratoria. En un paciente distresado, yo puedo permitirme de manera inicial poder trabajar con lo que se llama hipercamia permisiva. Es decir, bueno, me banco la hipercamia. Lo que yo tengo que tratar es que darle tiempo a la recuperación y cuidar al pulmón sano. ¿Está bien? Entonces, no es lo mejor, pero con parámetros protectivos con estos de volúmenes, yo podría generar eh, proteger lo que uno busca proteger el pulmón. Supongamos que yo voy modificando, tengo fórmulas para hacer, que yo se las pasé, para modificar, de acuerdo a la gasometría, ir modificando los parámetros. Pero supongamos que este paciente ahora mejoró, eh,
el pulmón, vamos a seguir pasándolo, mejoró el pulmón, ¿sí? Y bueno, entonces mejoró la compliance. Vean, vamos acá a la monitorización, la compliance estática de 64, que tiene que ver con la distensibilidad, o sea, a un volumen, cuánto se distiende. Lo normal es de 60, de 50 a 100 centímetros, mililitros, ¿sí? Eh, ¿Está bien? Entonces tengo una compliance normal, ya está, el paciente ya superó, entonces yo lo sigo controlando por volumen. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Es reducir la frecuencia respiratoria o generar que el paciente respire de manera espontánea. Entonces voy aquí a pacientes, voy a generar que el paciente respire de manera espontánea, supongamos que ya está mejor, el paciente comenzó a respirar una frecuencia de 19 por sus propios medios, pero yo tengo que ir bajándole la frecuencia porque ya está mejor. Le voy a poner una backup de 15, pero bueno, el paciente está con una respiración espontánea y lo que hace es, ¿sí? Tengo que ir modificando los tiempos inspiratorios. Vean, aquí tengo que manejar el cambio. ¿Por qué pasa esto? Porque yo mantuve el mismo volumen corriente. Supongamos ahora cuánto necesito para este paciente. Pesaba 60 kilos, si es por 7, 6 por 7, 42. Entonces yo podría ir incrementando ese volumen corriente. Ahí. Ya tengo un paciente con un pulmón sano. Mejoró. No va a requerir, quizás, vean, se incrementó el volumen minuto. Ahora tengo un volumen minuto por encima del parámetro que tenemos, que hemos puesto de alarma. Entonces tengo que fijarme en control de las alarmas. Ya tengo que incrementar porque el paciente mejoró, ¿sí? Le estamos incrementando el volumen corriente, entonces ahí tenemos. Y entonces aquí estamos produciendo, vamos a controles y podemos ir viendo aquí, por ejemplo, que este paciente tengo un tiempo expiratorio muy largo para este paciente que está despierto, ¿sí? Entonces yo puedo modificar. Mire, un tiempo expiratorio de 1,33 y está incómodo el paciente. Aquí lo estoy viendo, hace esfuerzos, ¿sí? La pausa por ahí ya no la necesita, ya mejoró el pulmón, no le pongo pausa inspiratoria, le modifico la relación IE para darle un tiempo expiratorio más pequeño, ¿sí? De un segundo, ¿está bien? Un segundo, ahí lo puedo dejar, relación IE cambia a 1,3 de manera automática. Bueno, en realidad estoy modificando yo porque no tengo tiempo expiratorio. Voy directamente sobre la reacción IE para que cambie este tiempo expiratorio. Vean este tiempo expiratorio de uno. Si yo modifico la reacción IE, vean este tiempo, ¿no? Inspiratorio. Se va modificando, ¿se ve? Se va incrementando si yo modifico esta relación IE. Entonces, en este equipo, para fijar el tiempo expiratorio, lo tengo que fijar de acuerdo a la frecuencia respiratoria y la relación IE que yo fije. ¿Está bien? Entonces ahí tengo una frecuencia de 15, un tiempo expiratorio de un segundo, una relación IE 1,3, 420, que es un parámetro protectivo para un pulmón ya en buenas condiciones. Para esta paciente que tenemos, podemos bajar la PIP, porque este paciente ya, supongamos que ponga una PIP de 6, ya está. Fuimos bajándola, aquí estoy haciendo de manera abrupta, ¿no? Pasaron días y está ya el paciente realizando una respiración espontánea. Vean, tengo una frecuencia de 19 y yo fijé una de 15, o sea que el paciente está haciendo, disparando y la máquina lo está acompañando. Janina dice, ¿cuál?
se modifica primero, la PIP o la FIO2? Qué linda pregunta, Janina. Se va modificando normalmente, siempre, cuando uno trabaja, y más en lo que es en la desvinculación y todo, lo que se trata de eliminar es, inicialmente yo bajo, por ejemplo, voy bajando la PIP, la FIO2, perdón, bajar la FIO2, si por ejemplo aquí yo me estaba olvidando, ¿no? Estoy bajando, este paciente está mejor. Primero bajás la FIO2, ¿sí? Manteniendo la PIP, ¿sí? Y vas bajando la PIP de a poco y tenés que tener en cuenta la saturación, ¿no? La gasometría, ¿sí? Este paciente ya está bien. Vamos a suponer que está ahí, lo tenemos ahí. Ahí está. Entonces, para analizar, tenemos un modo volumétrico, ya hemos visto que vamos a controles y ya hemos visto los parámetros. Supongamos, vean estas curvas. Aquí salgo. ¿Cuál es la FIO2 adecuado y protectivo? Bueno, la menor FIO2 para un objetivo de, de ventilación. Si yo tengo un paciente estresado, mi objetivo no va a ser la FIO2 inicialmente, mi objetivo va a ser cuánto satura el paciente. Para un paciente estresado de manera inicial, puedo tener por ejemplo, eh, permitirme una saturación de 91, 90, 89, 92, 93. O sea, yo no voy a pretender que sature 99 o 100% porque tengo un pulmón. Es más, voy a agredirlo con un incremento de FIO2 cuando está complicado. Entonces, la idea es trabajar con la menor FIO2 posible para alcanzar objetivos de saturación. Entonces, la FIO2 que yo voy a administrar va a ser de acuerdo a los objetivos que yo tenga de saturación, de acuerdo a la calidad de paciente que tenga. Si yo tengo un paciente con EPOC, por ejemplo, eh, que satura de por sí, satura entre lo normal, entre 90, 91, 89, 92, yo no voy a poder dar, no voy a darle una FIO2, otorgar una FIO2 para que sature un 100% porque lo deprimo. Es su centro respiratorio que está estimulado por la hipoxemia. ¿Está bien? Entonces le agrego más oxígeno, le saco el drive, el estímulo. Entonces es importante saber qué FIO2, o sea, la FIO2 que yo voy a meter va a ser de acuerdo a los objetivos de saturación. Si yo tengo un pulmón sano, el objetivo de saturación es que sature el 98%, por ejemplo. Entonces voy a otorgar una FIO2 adecuada, por ejemplo, 30, 40% para que alcance 50, para que alcance ese valor. Ahora, si yo siempre, yo sé que la FIO2 tóxica es por encima del 60%, si se mantiene en el tiempo, si yo lo coloco en un paciente que está ventilado, coloco las primeras horas, no pasa nada, o sea, no, yo puedo mantener una oxigenación alta porque la están necesitando, porque estuvo quizás ventilando mal por un tiempo y entonces, bueno, lo voy a recuperar. Entonces puedo permitirme oxigenaciones, o sea, FIO2 elevada, pero una FIO2 elevada, yo creo que esto lo hemos hablado, sí, sí, sí lo hemos hablado, genera todo el volumen corriente. Si yo tengo una FIO2 del 100%, la FIO2 va a ser, el volumen corriente va a ser del 100% de oxígeno. Y esto va a generar atelectasia por reabsorción, porque todo el oxígeno va a tratar de difundir rápido porque es afín a las membranas. Entonces, eh, siempre la FIO2 adecuada va a estar relacionada con la gasometría, con los objetivos de saturación, con estrategias de ventilación. O sea, hay un conjunto de cosas que se ponen en juego, pero siempre tratando las metas, ¿sí? Los objetivos. Eh, y si el paciente es fibrótico, la saturación de oxígeno adecuado va a depender
o sea, normalmente un paciente fibrótico tiene justamente un pulmón rígido y la fibrosis tiene que ver con una patología autoinmune en algunos casos y otra cosa eh, tiene que ver con lesiones permanentes que se van haciendo en el pulmón y hacen que el pulmón genere cicatrices y se mantenga con más rígido. De todas formas, la fibrosis quística tiene que ver un paciente fibrótico, una fibrosis que ya viene con una enfermedad autoinmune y hace que tenga deficiencia en la hematosis. Y entonces, y uno dice la saturación, la FIO2 que uno le otorgue, siempre esos pacientes las desaturan, porque justamente la dificultad de la membrana hace que administren, tengan y sean hipoxémicos crónicos. Entonces, todo va a depender de cómo esté el paciente. Si el paciente está ventilado, uno puede generar ventilaciones y con FIO2 para alcanzar objetivos de saturación. ¿Y cuáles son los objetivos de saturación? Nunca va a ser un 99%, sino para un pulmón de ese tipo, 92, 93%, 94% podríamos estar, ¿sí? Porque son pacientes que de por sí tienen una enfermedad de base que dificulta la emposis. Entonces tenemos que adecuar a esa característica. Gerardo, levantaste la mano, yo no sé si a niña ya te respondí con, con esto, la FIU2. Gerardo, puedes hacer la pregunta. ¿Querés hacerla? Puedes hacerla por chat también, ¿eh? O a través del micrófono. Aquí Janet dice, luego de realizar el reclutamiento, ¿cómo bajo la PIP? Y la PIP, el reclutamiento se realiza es una maniobra de apertura alveolar, ¿sí? Una apertura, por ejemplo, está colapsado el pulmón y entonces hay que abrirlo, entonces se va reclutando y se van reclutando, el paciente no tiene que hacer ningún esfuerzo inspiratorio, nada, tiene que estar totalmente dormido, no solamente dormido, sino, a ver, se lo relaja con relajación neuromuscular, justamente para que no haya ningún esfuerzo. Se trabaja de diferentes formas de reclutar. Por ejemplo, uno de los clásicos son 45 centímetros en la vía aérea, con una PIP de 45 centímetros, sin soporte, por supuesto, ¿sí? 45 centímetros, y se va por 45 segundos. O sea, 45 centímetros 45 segundos manteniendo esa presión, ese tiempo expiratorio. Ahora, para esto, y se lo va bajando, 40 35 centímetros se lo va bajando de acuerdo a los volúmenes que maneje, se logren, ¿no? Que se logren una vez que el paciente se reclute, se vaya abriendo el pulmón. Ahora, esas maniobras son muy complejas, complicadas, no siempre se pueden hacer por lo riesgosas que son, de elevadas presiones en la vía aérea. También tiene que ver con que se ponen en discusión cuánto efectivas son, por esto que vos decís, hasta cuándo bajarla y aparte el tema hemodinámico, para poder generar esas presiones y que perfunda el corazón, tiene que haber suficiente bombeo, tiene que estar estable, y un paciente hipotenso con disfunciones cardíacas no se puede realizar un reclutamiento porque eso sería no perfundir, abrir el pulmón, pero no perfundir, sino oxigenás de esa forma. Entonces, son maniobras complicadas, específicas, eh, eh, como, como para poder hacerlas y a veces muy riesgosas y muchas veces se desrecluta los pacientes, es complejo.
muy complicada. Yo la verdad que el reclutamiento que he hecho en varios pacientes nunca fueron a 45 centímetros como muchos de la literatura está, sino a 30 centímetros, teniendo en cuenta esto de los riesgos de lesión por sobrepresión, ¿no? En mi consulta dice, en el caso Gerardo, en el caso era que en el caso clínico muestra un evidente. Mi consulta es, ¿querés abrir el micrófono? Porque no llego a interpretarla. Abrite el micrófono, ahí podés, Pero fue Gerardo. una A ver. consulta. Sí, Eh, Creo que el caso clínico lo estaba viendo, creo que es un paciente con AR, ¿no es así? sí. Y el ventilador, ¿por qué no lo está programando, no, con la ventana con AR? Porque lo está ventilando como paciente normal. No, 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 yo, es cierto. No, no. Fue, lo que yo hice fue pasar, el paciente estaba aquí, y yo para y ¿ves? Ahí está. Y lo puse con pausa inspiratoria y todo demás para el paciente con síndrome respiratorio. Y después yo lo que dije es, como la idea era evolucionar con este paciente para pasar a otros modos ventilatorios, y yo lo que hice fue, dice, bueno, este paciente ya mejoró, entonces lo pongo ya pasar a volúmenes más altos, bajar la frecuencia respiratoria, bajar la FiO2, bajar la PIP, pero ¿por qué? Porque ya el paciente mejoró. Esto es lo que yo, es por eso yo lo puse como como que está normal, ¿sí? Ya, Eso fue. genial, pues, genial, genial. Eso fue, digamos, de acuerdo a la evolución. Ahí está. Bueno, ya tenemos un poco la fijación de los parámetros, y esto está bueno que puedan realizar práctica con esto. Y una cosa que nos quedó, porque la otra vez vimos presión control, presión de soporte, y una cosa que nos quedó fue la ventilación mandatoria intermitente, que es el modo que vimos hoy. Vamos aquí, modo CMB, ventilación mandatoria intermitente por volumen y este por presión. ¿Sí? CMB, presión. Vamos a, supongamos esta por volumen. Ahí confirmamos y ¿qué se habilita? Lo que hemos visto antes. Se habilita la parte de eh, mandatoria, si es volumétrico, por todo lo que hemos visto, ¿no? La curva de flujo, cuadrática o decreciente. Yo puedo elegir, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado? En el modo de volumen puedo elegir la característica de la curva. Vamos a dejar esta para que se vea nomás. El tiempo expiratorio. Tengo un tiempo expiratorio, vamos a poner la frecuencia de base, supongamos que voy a poner una frecuencia de 6, tal cual como hemos dicho antes. Tengo, vamos a poner el tiempo expiratorio, reacción IE. Vamos a poner, vamos a dejar tiempo expiratorio de un segundo, tiempo expiratorio de 9, que eso tiene que ver con los tiempos que voy a fijar para el modo mandatorio, ¿sí? Eh, el resto son, los 9 segundos tienen que ver con, ¿se acuerda que hemos dicho, ¿no? Con la ventana para que el paciente ventile por sí mismo. La, entonces, la rampa, que tiene que ver esto para la, la parte de presión de soporte, vamos a dejársela bien cerradita para que se vea, cuadrática, un flujo, esto en vez de, acá vemos cómo cambia, hoy alguien preguntó de la rampa, que era el right time, es la velocidad con que se presuriza en el modo espontáneo, vamos a verlo eso. La presión meseta no tocamos, el volumen corriente. Este paciente manejaba de volumen corriente 420, dijimos, ¿verdad? Porque pesaba 60 kilos, lo pusimos, hicimos la cuenta por 7 mililitros, porque ya estaba bien el paciente, ¿no? 6 por 7, 42, 420.
este paciente que ya mejoró. Eh, Tenemos el porcentaje de caída de pico flujo, como cicla, la sensibilidad expiratoria, 25% estaría bien. El disparo por TIG por presión, la PIP que dejamos estaba con 6, la FIO2 del 35, la presión de soporte de 15. Esto va a depender siempre de los objetivos de ventilación, qué volumen alcance el paciente. Y aquí modalidades de respaldo no tiene, en este equipo está colocada, pero normalmente no debería, no tendría por qué, no sé, realmente no sé, porque lo que tiene es, no hay apnea porque hay una frecuencia de 6, lo que seguramente vamos a confirmar acá, tenemos que ver en el tema de las alarmas, puntualmente, ¿no? Eh, ¿Qué parámetros de alarma tengo? Es importante, hablamos de volumen minuto, las presiones, la frecuencia, ¿qué está sucediendo acá? Volumen minuto alto, ¿qué alarma pusimos? Vamos a las alarmas. 9. A ver, este paciente decíamos que tenía que tener, ¿qué pasa con la presión de soporte? Miren, una frecuencia de 19 total, y nosotros le pusimos 6, o sea, está haciendo esfuerzo inspiratorio. Vean el volumen corriente, 6-10. Estas son las mandatorias, curva cuadrática, y estas son las espontáneas. ¿Qué tendría que hacer para bajar este volumen? Si dijimos que tiene que estar 420, bajar la presión de soporte. Bajando la presión de soporte, bajando la presión de soporte, va a bajar el volumen minuto y va a bajar el volumen corriente. Todavía está haciendo, ¿sí? Está bajando, todavía tengo que bajar quizás un poco más esta presión de soporte. A 8, ahí. Ahí está manejando el paciente, volumen sigue estando alta, podríamos, estando el paciente con esta pulmón ya sano, trabajar con volumen minutos mayores, ¿sí? Por ejemplo, ahí se está acomodando, 460 decíamos, sigue, vamos al tema de alarma, está ahí borderline, 9 litros. Ahora, este paciente, nosotros decíamos que de acuerdo a la característica del paciente, pesaba 60 kilos, serían 6 litros de volumen corriente normal, o sea, volumen minuto normal, y un 30%, pero aquí tenemos que ver si el paciente estaba con fiebre, eso aumenta el metabolismo, el paciente estaba hipercámnico, todavía quizá no se acomodó. Entonces, bueno, estos valores eh, están 9, 10 litros, estaría bien para este paciente, ¿sí? Esto es importante tenerlo presente, en los objetivos, ¿no? Ahí está. La frecuencia respiratoria, está manejando la frecuencia, está con ventilaciones espontáneas, una frecuencia de 19. eh, Estos son los volúmenes, los volumen tidal. Tenemos un volumen, dijimos, de ¿cuánto? Nosotros 4, volumen corriente 420, ¿verdad? Porque empezaba a 60. Bueno, aquí tengo que incrementar, me dice volumen tidal alto. ¿Por qué? Está alto porque está mal la alarma. Entonces, si tenemos volumen de 420, el, el 30% de 420, de 400, supongamos, son 90, 100. O sea, podemos colocar un volumen máximo de 500, 550 para un pulmón sano, para esta paciente. Bueno, ahí está. Entonces, este parámetro, el parámetro de control que hemos dicho que
de acuerdo a la frecuencia, eh, y mínimo, ahí lo tenemos. Bajamos la apnea, no, y entonces ahí está el paciente con CMB. Esto es lo mandatorio, cuadrático, ¿sí? Y esto es lo espontáneo. No, aquí está, espontáneo, mandatorio, ¿sí? Está manejando una frecuencia de 19 total con lo mandatorio y lo espontáneo, ¿sí? Esta es la característica de la curva de cuadrática, es de presión, es un modo de presión, porque ¿qué cuál? Los 8 centímetros que estamos manejando de soporte, con esto alcanza, ahí tenemos un volumen, está en modo IMB, trabajando con modo espontáneo y modo mandatorio. Supongamos que el paciente cae la frecuencia respiratoria, deja, aquí estoy bajando, ahí, a una frecuencia de 5. Si nosotros pusimos una frecuencia de 6, entonces ahí está todo, va a ser todo mandatorio porque la frecuencia de base del paciente es menor que la que yo he fijado. Entonces el paciente está manejando, ahora va a manejar, va a empezar a sonar las alarmas de volumen minuto bajo, justamente porque el paciente, si fijamos bien las alarmas, porque el paciente está ventilando con una frecuencia de 6, con un volumen corriente de que habíamos hablado, habíamos fijado de 420, y veamos el tema de las alarmas. Vean esto 460. A ver, perdón, estoy fijándome acá. Este, supongamos que nosotros hemos puesto un volumen minuto máximo de 10 y un minuto de volumen mínimo de 4. El paciente está manejando 400, ¿sí? 420 dBT por 6, son 2 litros 300 y algo por ahí, se hace la cuenta. Bueno, aquí en este caso puse una alarma mayor al volumen mínimo. ¿Por qué? Porque de esta forma, o sea, yo, por ejemplo, estaba manejando 6 litros, 30% menos, son 18, son eh, casi 200. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí puse 4. Aquí está sonando la alarma justamente porque no alcanza al volumen minuto mínimo que puse de 4. Entonces, estas alarmas son muy importantes para justamente generar una alerta de cómo está siendo ventilado. Ahora va a empezar a ganar volumen porque va a aumentó la frecuencia respiratoria. Ahí está. Una vez que superó el nivel mínimo, aquí vemos, vean esta pantalla, esto es espontáneo y esto es lo otro mandatorio. Se veía bien, ¿no? En pequeño, como se veía, como se iba modificando. ¿Está bien? Entonces, esto, esto así vamos terminando por hoy. Esta es una modalidad asistida con ventilación mandatoria intermitente, donde cuando uno va a los controles, me permiten colocar, como ya hemos dicho, en el modo volumétrico, y si no, también puedo hacerlo en el modo de presión. Es exactamente lo mismo. Ventilación mandatoria, ¿sí? Con lo mandatorio, todo lo que tenga que ver con parámetros de control y todo lo que tenga que ver con la sensibilidad expiratoria. Aquí me gustaría mostrarle antes de salir con el tema de el RISE-TAM, que la pregunta que habían hecho como para repasar un poquito. Vamos a aumentar un poquito la frecuencia para que se vea más rápido y mejor. Vamos a controles, vamos a el RISE-TAM. Aquí
Vamos a ponerlo que, que sea menos rápido. El right time era la subida de rampa y se ve en la curva de presión. Vamos a darle, aceptamos ahí y quiero que vean esto. Aquí. Esta es una curva de volumen, de presión. Vean esto que sube rápido así, ahora va a subir menos rápido. Ah, perdón, justo se dio acá. Esta es la subida de Raistán. Esto, ¿sí? Si el Raistán es más corto, la pendiente de rampa, esto es más cuadrado. Esto está más amortiguado y cae el volumen y cae la velocidad de los flujos. Vean esta curva, esta justo alcanza. Vamos a cambiar de modo para que se vea, no interfiera todo de presión, ¿eh? ¿Sí? Este es el Raistán, la subida de rampa. Vamos a bajar un poquito para que no suene las alarmas. Ven. Y entonces vamos a controles y vamos a ver, vean esto, vean esta parte, la velocidad del flujo. Este es el flujo, ¿sí? Esta es la presión, el right time. Ahora vamos a el right time, controles aquí, vamos a poner lo que sea más rápido, que el flujo sea más rápido, el número más pequeño, y vean cómo cambia ahora. ¿Ven la diferencia? Como el flujo entra más lento, este está más amortiguado, ¿sí? Y esto es significativo eh, en el paciente, ¿no? Como para que los flujos sean más cómodos. Vean el volumen, el volumen que está alcanzando. ¿Qué tengo que hacer? Bajar la presión control. Yo bajé la frecuencia respiratoria, antes pensé que era la, la presión control. ¿Eh? Ahí bajando la presión, va a ir bajando el BT, de acuerdo al volumen minuto que hemos trabajado, planteado. ¿Está bien? Entonces, hoy hemos visto CMB. Si yo quisiera, por ejemplo, CMB, control de presión, en su mismo volumen, control de presión, vamos ahí y colocamos en los parámetros, en vez de volumen, todo el parámetro de presión. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria que queremos, vamos a colocar la presurización de la rampa, la presión de control, o sea, la presión, vean, 496. Entonces yo, está normal, está dentro de los parámetros que nosotros decíamos, no, queríamos 420, bueno, está bien, le podemos bajar 1 centímetro. Bueno, no logramos bajarlo. 1 centímetro, ahí. Bueno, y va a bajar el volumen, ¿sí? Entonces, ahí va bajando. Entonces, la presión que vamos a colocar en el modo CMB, control de presión, los parámetros de control, vamos a salir acá para que se vea, ¿sí? Aquí tenemos parámetros de control, a veces se confunde lo que es vean la diferencia de tiempo expiratorio, uno más grande y más ancho que el otro, y tiene que ver justamente con los parámetros que hemos fijado, por ejemplo. Vamos a ver, supongamos que, para que se note cuál es lo espontáneo, voy a modificar el ciclado, ¿sí? En el tiempo inspiratorio de la mandatorio es de 1 segundo. Vamos a hacer que el tiempo inspiratorio sea bien cortito el de espontáneo, solamente para verlo, ¿eh? Para anotarlo. ¿Aceptamos? Vean ahora cómo cambia. Esto es mandatorio, y esto es espontáneo, porque estamos al 75% del ciclado del tiempo inspiratorio. ¿Sí? Entonces ahí vemos claramente lo espontáneo de lo mandatorio. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, si voy al CMB, al modo, controles, entonces voy a voy a hacer el control de lo mandatorio y lo espontáneo
de acuerdo a objetivo que tenga, ¿no? O sea, objetivo de oxigenación, objetivo de ventilación, eh, de tiempo expiratorio por la sensibilidad del ciclado, ¿no? El resto, bueno, eso. Bueno, yo le dejo voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir y compartimos. Bueno, con respecto a lo que decíamos, ¿no? De las fórmulas que yo se las dejo aquí, como para que vayan haciendo, cambiando parámetros de acuerdo a la gasometría que tengamos. Estas fórmulas me van a orientar. Si yo quisiera, por ejemplo, si yo quisiera ajustar, o necesitaría, por estar hipercámnico, ajustar la presión parcial de CO2, tendría que tener en cuenta la frecuencia respiratoria conocida, o sea, la frecuencia respiratoria que está en la máquina, pues, supongamos, en el ventilador, por la presión parcial de CO2 conocida, que está en la gasometría, o sea, dividido de la presión parcial de CO2 deseada. Si uno va al, a a la imagen que habrán tomado, yo acá la estoy viendo, y uno veía que estaba el pH 721 y tenemos una PCO2 de 77 milímetros de mercurio, entonces uno tenía que decir, frecuencia respiratoria conocida, no sé, estaba en 20 por la PCO2 conocida 77, dividido a la PCO2 deseada, lo normal es 35 a 45, tendrían que poner 45, pero si uno hace esa cuenta, la quieren hacer, el ajuste de la frecuencia respiratoria iba a ser muy elevado, ¿está bien? Entonces, por eso yo cuando iniciamos la ventilación les comentaba de la hipercapnia permisiva, de permitirme, una hipercapnia, justamente permisiva. ¿Para qué? Para tratar de cuidar a ese pulmón. Bueno, aquí tiene también para ajustar la oxigenación, lo mismo, y ajustar el volumen minuto. Esto se los dejo, bueno, esto es una imagen de lo que, para que ya hemos visto, que tiene que ver con las presiones picos y la compliance y todo más. Esto también se los dejo, como también lo van a ver más adelante. Y aquí una reflexión que, que les traigo, que tiene que ver con, una, algo que siempre me ha gustado, que uno lo ha visto muchas veces, y en El Principito, ¿no? Que dice no es, lo esencial no es siempre invisible a los ojos, o no es invisible a los ojos, así decía, ¿no? Eh, yo pongo en ocasiones, hay que saber analizar. O sea que, eh, no sé si lo dije bien, lo voy a decir de corrido. Lo esencial no siempre es invisible a los ojos. En ocasiones hay que saber analizar. Les dejo esta reflexión, a mí me gusta. A veces, las cosas están, siempre la reflexión es importante. Y la reflexión es importante y es saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Eh, y, y hacia dónde vamos es es el norte, ¿no? Es hacia yo voy a querer mejorar todos los días, aprender todos los días, y uno aprende desde una pregunta interesante que nos obliga a buscar la fundamentación de los por qué para que quede, ¿no? En, en la, para dar la mejor respuesta, ¿no? Y en este caso es mejorar la atención, darle la mayor posibilidad a los pacientes, y ahí estamos. Espero que, ¿tienen alguna pregunta para hacer? Eh, Queda abierto, eh, el espacio. Si bien fuimos respondiendo a lo largo del, de la- del día, pero si alguna pregunta que quieran hacer.
con gusto. ¿No? Fue le dejó muchísima cosa para analizar. El simulador también tiene, hay algunos casos clínicos que quedaron también como para que se puedan analizar, trabajar con el simulador y empezar a ver. Yo hoy le estuve mostrando cómo fui haciendo cada cosa como para que quede digamos, que lo puedan, que lo sepan utilizar y lo fui guiando y pueden volver a ver esta clase donde vimos esa parte y les pueda facilitar al uso, ¿no? Y eso tiene si bien tiene sus limitaciones el simulador, porque tiene algunas cosas que le faltan o que responden diferentes, pero en gran medida nos ayuda inicialmente a ordenarnos, a al menos saber qué cosas tenemos que plantearnos para fijar, para empezar a valorar. Una gran herramienta esta. Y por supuesto la lectura de esta lectura recomendada y va a haber una serie de preguntas para ir cerrando esta unidad, la unidad uno que es dentro de lo que es el curso es lo básico, lo inicial. Después vienen otras unidades que tienen que ver con las asincronías, con otros modos de mediación más inteligente y por supuesto el último, el de la práctica, en la cual nos vamos a ver en Lima y poder llevar adelante estas experiencias ya con un ventilador. Así que no hay pregunta, no veo pregunta. Sí, justo el audio y el chat continúa abierto si en caso alguien desea hacer su última consulta, pero por lo visto también lo que durante la clase se ha visto de que han ido consultando y preguntando. Entonces, por ahí bastante importante también que los participantes Y yo siempre. me tomé, digamos, el tiempo de contestarla rápidamente cuando veía que en el chat estaba abierto y ya fueron, no quedaron para lo último, sino que fueron respondiéndose de manera inmediata. Hubo participación, la gente trabajó, se generaron idas y vueltas con respecto a las preguntas que fui haciendo, fueron colaborando con la búsqueda de parámetros de acuerdo a fórmulas, a objetivos. Me voy satisfecho de la jornada, de la unidad. Vuelvo a repetir, es una unidad inicial dentro de un programa que pretende ser, digamos, trabajar de forma exhaustiva esta, esta, esta ventilación de avanzada, ¿no? De mi parte, les agradezco el tiempo, los invito a la perfección, a la búsqueda de la mejora constante a sacarse las dudas. Nosotros nos vamos a ver, si tienen alguna duda, se puede a través de lo que es la coordinación, me la pueden hacer y lo trabajamos, ¿sí? No hay ningún inconveniente, estoy para ello, para apoyarlo. Eh, Cualquier inquietud que tengan también, que quisieran o que vean que quisieran mejorar algo, estamos abiertos para esa mejora constante que tiene que ver con esta ida y vuelta. Así que bienvenido en los comentarios. Y bueno, de mi parte, ya teniendo en cuenta que estamos tan próximos a la fiesta de fin de año, fin de año, Navidad, que es la fiesta más importante, ¿no? Para los cristianos, Nochebuena, Navidad y bueno, esperemos que venga con salud, ¿no? Con el próximo año, eh, para todos, para ustedes, la familia, nuestras familias, amor que, que, que nos inunde. Y el amor, esto siempre hay un ida y vuelta, siempre tiene que ver con lo que uno da, esto siempre recibe más de lo que da. Entonces el tema es dar sin pretender cosas a cambio, dar es
ampliar, llenarnos de posibilidades, y eso es más que importante. Eh, y bueno, el dinero va y viene, así que eso, ojalá que también tengan la fortuna de estar en un sanos y estar haciendo lo que realmente aman. Y eso es, desde mi parte, el mejor de los deseos para cada uno de ustedes. Un buen año. Nos vamos a ver, nos vemos en marzo en Lima. Abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Lo mejor. Muchas gracias, licenciado. Gracias por su ponencia el día de hoy. Igualmente, feliz Navidad y también un próspero año nuevo. Nos estaríamos viendo ya en el mes de marzo.